Hoy vamos a hablar del peor error. Ajá. El gran error que cometió Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar del peor error que cometió Dragon Ball Sparking Zero. No me refiero a un bug, a un personaje roto, ni al balance del juego. Hablo de algo mucho más grande. Si Bandai Mi huevo izquierdo. lo hubiera evitado, Sparking Deidad Zero hubiera sido mucho más de lo que vimos. Prepárense porque vamos a repasar cómo llegamos hasta acá. Desde el primer momento, antes de ser lanzado, subí videos hablando de este juego, por lo que tomen este como el cierre de todo ese camino, donde revelaremos el fallo que lo cambió todo. Pero antes de revelarlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Lo cambió todo, ¿eh? Lo cambió todo. 5 de marzo de 2023. Cuando Bandai Namco nos sorprendió anunciando que un nuevo Budokai Tenkaichi estaba en camino. El hype explotó en ese momento, pero hubo un detalle clave que pasó desapercibido y que yo ya había marcado en un video anterior, demostrando mi preocupación en ese tiempo. Budokai Tenkaichi in the West, Sparkling in Japan and Asia. There hasn't been a new installment for 10 years. So the game is still in early stages of development. But the team made this video especially for you guys at Battle Hour. El presentador de ese entonces Ajá. lo dijo claro. El juego estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Ah, o sea, va a ir con la vaina de que le faltaba pulir más cosas para que saliera el juego correctamente, supongo yo. El 10 de octubre de 2024 salió al mercado. Sí, el mismo día que estoy subiendo este video es el aniversario de este juego. Eso significa que pasó un año y medio entre el anuncio y el lanzamiento. Y ahí es donde surge la duda. ¿Un título de esa magnitud realmente podía completarse en tan poco tiempo? En entrevistas, el A ver, una cosa es que salga y otra es que salga de la manera en la que tenía que salir. productor hablaba de 4 o 5 años de desarrollo, lo cual en un principio ilusionó a todos los pibes. Pero hay que aclarar algo. Una cosa es desarrollo y otra es producción. El desarrollo incluye desde la concepción de la idea, bocetos y pruebas iniciales hasta la publicación final. La producción, en cambio, es cuando realmente se programa, se modela y se da forma al juego. Revisando el anuncio que me trae lindos recuerdos, te das cuenta de que el juego estaba en pañales. Todo encaja. Sparking Zero fue un proyecto acelerado para salir lo antes posible. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Bandai Bueno, a ver, incluso en los trailers tú veías que coño, había momentos donde verdaderamente estaba como en pañales la cosa porque habían frames y cosas así que no eran tan perfectas que digamos, con diseños que no estaban, que luego en el juego final salieron mejores, pero en los trailers estaban algunos en ciertos momentos más o menos, ¿eh? se apresuró tanto? La hipótesis más coherente lo conecta con el estreno de Dragon Ball Daima. Las fechas coinciden. Daima se estrenó justo después del lanzamiento global de Sparking Zero. Al parecer, la idea era aprovechar el ruido mediático de Dragon Ball y vincularlo a ambos proyectos. Una conexión clara fue el personaje de Preorden Secreto, Goku Mini, protagonista de Daima. Eso demuestra que había una intención de que el juego funcionara como escaparate para el nuevo anime. El problema es que esa decisión terminó jugando en contra. ¿Por qué? Porque el juego se lanzó de forma prematura para cuadrar con esas fechas. Imaginemos que hubiera sido en octubre de 2025, coincidiendo con el 20 aniversario del primer Budokai Tenkaichi. Habría God, esencia. sido una fecha simbólica, con un año Simbolismos. extra para pulir contenido. Total, este juego tenía suficiente peso mediático por sí solo. Eso es verdad, no era necesario hacer la vaina de cuadrarlo con lo de Daima. En otra línea temporal compartió el lanzamiento con la continuación animada de Super, a la espera del primer DLC de la saga de Moro. También quiero vivir ese sueño, Don Pool. Porque si bien Sparking Deidad Zero es sólido en lo técnico, se siente incompleto en su contenido. Cuando se anunció la inclusión de accesorios, muchos imaginaron un sistema de personalización completo. A mí me parecía exagerado lo que se pedía, porque si nos guiamos por lo que ofrecían los juegos anteriores, la realidad pintaba más modesta. En Tenkaichi 3, lo máximo era equipar un Verga, mano, mira Krillin, weón, no tiene cuello. No tiene cuello Krillin, weón. halo en ciertos personajes, así que no esperaba mucho. Y efectivamente, así fue. Sin embargo, lo que molesta es que la interfaz muestra un montón de slots vacíos, lo que transmite esa sensación de faltante. En la página
Que marico, para mí el peo de también del Sparking es que, o sea, más allá de que salir el completo, o sea, no solamente eso, sino que es como que no le han añadido contenido con el tiempo, ciertas vainas como esto que comenta, el de los accesorios y tales, tipo, marico, ¿por qué no hacen como por ejemplo el Xenoverse 2, weón, que lleva 20.000 años que salió y todavía le sigue añadiendo contenido, que si atuendos gratis de vez en cuando, que si tal vaina, que si, o sea, siento que el tratamiento que merece el Sparking en ese sentido es como el de Xenoverse 2 de seguir añadiendo ciertas cositas, weón. Tampoco te pido que me añadas 25.000 personajes gratis ni nada de eso, sino, coño, mano, añádeme atuendos, cosas así para que uno todavía tenga interés en el juego. En oficial incluso se hablaban de atuendos con la posibilidad de modificar movimientos. Eso quedó en un solo caso, Goku Super con el báculo. Más adelante se sumó en un DLC el segundo atuendo de Goku Mini y hasta ahí llegó la cosa. Con los trajes pasó lo mismo. Yo no esperaba demasiado porque en Sparky Meteor solo los personajes principales tenían atuendos alternativos, mientras que el resto recibía simples recolores. Y aunque eran básicos, al menos cambiaban un poco la apariencia. En Sparking Zero ni eso. Solo un slot único para muchos personajes, lo que acentúa esa sensación de Es que es eso, o sea, aunque se hubiese metido la vaina de cambiar de colores y toda esa vaina que, coño, no está mal, weón. O sea, cambias de colores y ya, no es el gran cambio, pero al menos es algo. plantilla incompleta. Basta con Por ejemplo, en el Fighter está eso. En el Fighter no hay cambio de atuendo, pero tienes el cambio de colores que aunque sea bueno, medio lo personalizas ahí. Es una estupidez, pero es algo. solo mirarlo. Entiendo que en los juegos anteriores no se esmeraron mucho en estos apartados, pero con la potencia actual y sin las limitaciones de antaño, ¿por qué no aprovechar la oportunidad y romper el molde en este apartado? A ver, hay que dar mérito donde corresponde. Los mapas. Estos son los escenarios más detallados y destructibles que hemos visto en un juego de Dragon Factos. Ball hasta la fecha. ¿Sabías que incluso la ciudad puede transformarse en una llanura completamente devastada? Ahí les va esa curiosidad que quizás no todos conocían. Muchos jugadores piden más variedad de escenarios y estoy de acuerdo. Pero ojo, no todos los mapas necesitan tener ese gran nivel de detalle. El Torneo del Poder, por ejemplo, solo permite destruir ciertas estructuras. Aplicar la misma lógica a escenarios como la Atalaya de Kamisama no estaría mal. Curiosamente, ese y otros escenarios están en los archivos del juego, pero solo se usan en cinemáticas o en partes específicas del modo historia, que ya hablaremos de ese modo incluyendo un cambio revolucionario. Ya Bueno, este fue un anuncio revolucionario. que el Torneo del Poder en todas sus fases es jugable, ¿por qué no darnos la opción de elegir en qué etapa pelear? Podemos sumar una nueva frase al canal de nada que un mod no pueda arreglar a un mod ya lo hizo. De hecho, estos escenarios ocultos son totalmente jugables, aunque carecen del nivel de destrucción de los mapas principales. Esto nos lleva a interpretarlos como material sin terminar. Cada vez es más difícil predecir qué se viene para el futuro de este juego. Marico, son como los típicos personajes que te aparecen en los juegos y no puedes utilizarlos. Qué sé yo, por ejemplo, en el Kakarot hay algunos así, o en algunos tipos, personajes que te aparecen y no puedes jugar con ellos. Qué sé yo, marico. También en esta vaina, en el Xenoverse, también hay algunos, weón, personajes o habilidades, weón, cosas así que no puedes usarlas, entonces... Pero ojalá estos escenarios ya modelados se adapten al estándar de calidad de Sparking Zero. Espera un segundo, quiero recordarte que te aprecio un montón y que no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Muchísimas gracias. Hablando de novedades, el tercer DLC salió hace poco, agregando 6 personajes y de forma gratuita un mapa nuevo, el primer mundo demoníaco. Otra prueba de lo que dije, escenarios cuidados al detalle, con destrucción brutal y hasta la posibilidad de pelear por debajo del escenario. Esto God. Verga, no sabía, ¿eh? Llevo tiempo sin jugar a Fighters. Bueno, en general sin jugar Play, o sea, jugué hace poco y tal, pero llevo en general tiempo sin jugar Play y jugué GTA. llegó con la última actualización, aunque como siempre, los DLC siguen centrándose casi exclusivamente en personajes. Es como si Bandai nos tirara lo mínimo indispensable para calmar las expectativas. Al menos el primer DLC incluyó 3 peleas en las batallas personalizadas. ¿Se acuerdan de este modo? Bueno, de eso y del offline vacío vamos a hablar a continuación. Antes toca mencionar el modo online. Ya les dije que muchos piden más mapas o una actualización al episodio de batalla, pero yo creo que la prioridad máxima debe ser el crossplay. Un juego de pelea. Totalmente, mano. Marico, es que lo esencial que es el modo online en la actualidad, weón. Sobre todo para juegos como el Fighters
juegos como el Sparking, el modo online es muy clave. Vive de su comunidad y sin juego cruzado entre plataformas va a ser muy difícil mantener la experiencia en línea a largo plazo. Claramente agregar crossplay no salvará al juego del todo, pero ayudaría Coño, mano, es un buen detalle. bastante. Eso sí, hay que reconocer que con las últimas actualizaciones, Sparking Zero mejoró bastante su jugabilidad. Balance, romper constantemente, el modo clásico de los controles y hasta un regreso a sensaciones más cercanas a Tenkaichi 3. Actualmente el juego se siente mucho mejor, pero aún así el contenido para un solo jugador sigue siendo bastante limitado. Y hablando del offline, volvamos a las batallas personalizadas. El productor confirmó que no iban a regresar los modos emblemáticos de la batalla definitiva, ya que los combates bonus ofrecen más variedad y podrían reemplazarlos. Pero siendo honestos, la creación de escenas está limitada. Los filtros para buscar diálogos son un dolor de cabeza. Y eso termina desmotivando a cualquiera que quiera crear sus propias peleas. Los combates base carecen de Verga, yo nunca la creé, me dio mucha paja, weón. O sea, ni siquiera me metí para crearlas porque no sé, weón, me dio paja crearlas y ya. profundidad, con un sistema de presentación mediocre, que encima también lo reciclaron en el episodio de batalla, y sin recompensas exclusivas que te inviten a jugar. Encima está el modo en línea Biblioteca Mundial, pensado para compartir creaciones, pero está tan abandonado que en el top sigue apareciendo un meme de hace más de un año. Sí, el de Kiabe, creado un día después de la preorden. Incluso sigue ahí el combate que mostré en un video de Mr. Satan en el torneo del poder. En cambio, la batalla definitiva de Budokai Tenkaichi 3 era otra cosa. Tenía misión 100 con peleas realmente difíciles, combates temáticos, un modo supervivencia con 50 rivales seguidos, el peculiar Sim Dragón que mezclaba RNG con habilidad, y hasta extras como el ranking y la batalla circuito en la fusión de disco. También está el clásico modo torneo, que en Sparking Zero regresa con reglas personalizables y un esfuerzo para dar variedad. Simplemente diremos que cumple. La conclusión es clara. Sí. La experiencia offline en Sparking Zero termina siendo irrelevante, cuando en el pasado era parte fundamental del juego. Y lo peor de todo es que el modo que debía ser el más épico terminó siendo el más decepcionante. Y no prueben este nuevo modo de juego, que menos mal que lo sacaron. Pero, ¿qué hay del modo historia de este juego? Y es todo un tema, ¿viste? Arranquemos con lo positivo. La cobertura es brutal, desde los inicios de Z hasta el final del torneo del Está bueno todo el tema de las ramificaciones y toda esa vaina, weón. Está muy bueno de que dependiendo de si derrotas a un personaje tipo antes de tanto tiempo, vas por un lado, si no vas por otro. Está muy buena esa vaina. poder, pasando por Pero eso sí, mano, el tema de las cinemáticas así no da, weón. finales alternativos, What If, tan locos que nos dieron el fanservice de Gohan Black, que esperemos que pronto lo hagan jugable, y la posibilidad de vivir la narrativa desde distintos puntos de vista. Hasta ahí recopado. Muy buena idea. El problema es cómo está representado todo esto. La mayoría de escenas parecen hechas en PowerPoint con Marico, esto es tal cual, weón. Es el modo historia del John Force, weón. Es el bendito modo historia del John Force. El John Force era igualito. Escenas así estáticas, weón, y ya está. fotos estáticas y texto, sumado a un sistema de presentación que no le hace justicia a los grandes momentos de la serie. Por ejemplo, así se ve la transformación de Gohan en la saga de Cell. Lo tenés que pedir, amigo. La ley del mínimo esfuerzo. No pedimos que animen todo con el nivel de dirección de Dragon Ball Z Kakarot, pero al menos que las escenas estén terminadas. Sí, Claro, weón, yo no te pido eso, pero aunque sea como dice, lo mínimo. terminadas. Porque miren el final de la historia. No digo que esté mal animada, de hecho se siente orgánica. Este tipo de animaciones en Sparking Zero usa captura de movimiento, es decir, mocap. El problema es que le falta el último pulido. La iluminación, las partículas y algunos efectos de cámara no acentúan el impacto como debería, dando esa sensación de inacabado. Caso contrario a la despedida de Goku en la saga de Cell. Y ojo, porque este juego se apoya muchísimo en la dirección artística de Dragon Ball Super Broly, al punto de buscar uniformidad con ese estilo, aunque hay una prueba de que quisieron plantear algo distinto, una duda que les compartí muy al inicio cuando se anunció este juego. Como vimos en un video anterior, dije que el modelo se basa completamente en el estilo de animación de Shintani, lo cual me deja la duda de ¿todos los modelos se basarán en este estilo de animación o solo algunos? El detalle curioso es que ni siquiera tenemos el escenario del Ártico o glaciar de esa película, y a veces lo confundo porque hay mods que lo aplican tan bien que siento que son oficiales. Lo que Hermano, es que qué locura los mocks, weón. O sea, me dan risa cómo hay mocks, weón, que mejoran los juegos. Tipo, en el Xenoverse 2, la cantidad de mocks que hay que mejoran el juego no tiene ni sentido. En el Sparky lo mismo.
Bueno, a ver, por ejemplo, en el Budokai Tenkaichi 3 la cantidad de mocks que hay. Y bueno, el Budokai Tenkaichi 4 que existe, que se lo inventaron ahí, o sea, una locura. Que también significa que no hay historia adaptada de ese arco. Qué sorpresa. Otro punto flojo es Vegeta. Queda en segundo plano en todo Super, sin que adapten momentos claves. Su Super Saiyajin 2 con armadura contra Bills, el atuendo de la resurrección de Freezer, el agarre especial contra Black, las escenas cuando Bulma se baña o el Blue Evolution contra Toppo. Tenía material de sobra y no se usó nada de eso. Otra vez esa sensación de incompleto. Explicando todo esto se me ocurrió una idea. Para eso tenemos que hablar del Budokai Tenkaichi 2. Porque su modo historia podría haber sido la inspiración perfecta. Ese juego mezclaba una mini exploración Esa vaina estaba bueno, ¿eh? Otro juego que también tenía ese tema de la exploración así, tipo, en el mapa era el Shin Budokai. simple del mundo de Dragon Ball con un sistema de niveles que aprovechaba al máximo a los arcillos, dando una sensación de progreso. Las secuencias eran básicas, sí, pero había momentos claves adaptados con el motor del juego. Incluso cuando tenías un combate tras otro, literalmente adaptaron cada pelea de la serie. Pero a pesar de eso, el sistema se sentía vivo. Entonces, ¿por qué no implementar algo así en Sparking Zero? No hace falta una exploración profunda al estilo Kakarot, pero sí dar libertad. Es que es eso, o sea, el Kakarot es otra vaina, es un juego distinto. Son cosas diferentes, apuntan a objetivos distintos. Entonces, De visitar lugares emblemáticos, interactuar con personajes y pelear fuera de la línea principal. Eso, combinado con los What If, hubiera sido espectacular. Imagínense que para desbloquear la historia de Gohan Black, posterior a la saga de Buu, en vez de solo cumplir una condición rápida en combate, tuviéramos un camino alternativo. Entrenar en diferentes peleas hasta mantener su forma definitiva contra Golden Freezer. Y ahí sí dar paso al What If. Más coherencia, más inmersión. Un sistema así habría requerido rework de cápsulas, cinemáticas cortas pero bien animadas, y la idea del Tenkaichi 2 se habría transformado en un modo historia inolvidable. Incluso te perdono los PowerPoint si viene acompañado de algo así. Pero no todo es negativo. Sparking Deidad Zero tiene mucho cariño en otros apartados, de la mano de su desarrolladora Spike. Mecánicas nuevas de combate, incluso con detalles a ver, a nivel de gameplay es una locura, bueno. O sea, de cómo se ve todo, las técnicas, la fidelidad, en ese sentido es una locura, bueno. inspirados en Regime Blast. Lástima que no tomaron en cuenta las técnicas definitivas combinadas. Un roster gigantesco. Eso hubiese sido cine, huevón. El salto a la nueva generación fue impresionante. Detalles únicos Sí. como pueden ser los agarres especiales u otros más complejos como la percepción de la energía, que tenían un papel importante en el juego anterior, pero ahora se le incluyó el ki divino. Los What If son muy llamativos. El sistema de asistencia, que pasa demasiado desapercibido para la gran importancia que tiene, buscando que la experiencia para los nuevos jugadores sea más accesible. Entonces, ¿por qué muchos jugadores quedaron con un sabor agridulce o se sintieron decepcionados? La respuesta está en el choque entre expectativas versus realidad. El hype fue desmedido. Entre las personas que solo alimentaban esto con falsas expectativas, la propia Bandai Namco. E incluso diría que también la nostalgia, weón, diría yo. O sea, yo creo que la nostalgia es algo que también te afecta, weón, en este sentido de tipo, no, uno esperaba esto y al final recibe otra cosa. O sea, sí es verdad que se puede haber hecho mejor, pero también siento que la nostalgia influyó en eso, weón. Hablando de su regreso histórico, a ver, que lo entiendo, es la distribuidora y tiene que venderte el juego como un buen producto, pero tomaron decisiones muy raras y hasta se le filtró el roster, arruinando una de las mejores sorpresas. Y claramente ese sentimiento de nostalgia. La comunidad se imaginó el juego definitivo y Sparking Zero nunca intentó ser eso. Su meta fue clara, ser el Budokai Tenkaichi moderno, y lo logró, pero no más allá. En su momento yo lo advertí, cuando las expectativas son tan altas rozando lo irreal, cualquier ausencia o recorte se siente como un error imperdonable. Hasta les diría que estoy muy seguro que muchísima gente ni siquiera sabía qué esperar de este juego. El problema no fue la falta de amor, fue el tiempo. Este título quería ofrecer mucho Sí. más, pero no alcanzó. Y esa falta de tiempo es lo que hace que se sienta incompleto. En lo personal, Sparking Zero me deja con sentimientos encontrados. No es También les digo una vaina. Igualmente se podría solucionar eso, no sé, metiendo ciertas cosas cada cierto tiempo y tal, que lo han hecho, pero siento que se le podría dar más cariño todavía.
Perfecto, pero ¿saben qué? El verdadero lujo fue que este juego exista y vivir este viaje. Que después de tantos años, después de tantas teorías y esperas, finalmente tengamos el cuarto videojuego de esta serie en nuestras manos. El futuro es incierto, pero pase lo que pase, gracias, Sparking Zero. I won't forget you, buddy. ¿Ah? ¿Que fue anunciado más contenido para este juego? Con un tráiler que muestra la gran cantidad de personajes que trae el juego, se confirmó que el siguiente DLC ya está en camino, con nuevos personajes y mucho más, a la espera de información en enero del 2026. La desarrolladora no quiere soltarle la mano al juego. Este primer pase, a pesar de las controversias, presentó buena calidad, pero me sigo preguntando qué tan distinto hubiera sido si hubiera salido en estas fechas. Ahora quiero que me respondas en los comentarios cuál crees que fue el peor error de Sparking Zero. Quiero ver si coincidimos o si tu experiencia fue No incluir al GOAT Pilaf, evidentemente. distinta a la mía. Y bueno, si realmente les interesa mi opinión en cuanto al Sparking Zero, me gustaría decirle que es un juego que a mí sinceramente me parece. Muchísimas gracias por ver este video. Bendiciones para todos y adiós. Buen video, ¿eh? Buenos puntos. Tocó temas interesantes. La verdad que buen video.